hermosa, porque a la verdad la Torá es santa y pura, y eso es lo que queremos, el Señor, alcanzar en nuestras vidas: la santidad, la pureza. La perfección significa estar apartados para ti, Señor, sirviéndote todos los días de nuestra vida y haciendo lo que a ti te agrada, Padre amado. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu sustento y por tus bendiciones, Padre amado. Y sigue, Señor, guardando a tu pueblo de todo engaño, de toda maldad, y que tu pueblo, Señor, en toda la tierra siga guardando la Torá, tus mandamientos, tus ordenanzas, tu palabra. Y no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que Yeshua el Mashiach, nuestro Santo Maestro, es la roca de nuestra salvación. En Él creemos, en ti, Yeshua el Mashiach, confiamos. Y gracias, Señor, por hacernos parte de Israel. En el nombre de Yeshua el Mashiach, amén. Gracias, Padre. ¿Ya? Vamos a seguir con el estudio de Daniel 8. Vamos a ir leyendo y analizando versículo por versículo. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquello que me había parecido antes. Cierto que en el periodo del rey Belsasar él tuvo dos visiones, ¿cierto? Las 4 bestias, y ahora tiene esta otra visión, ¿cierto? Estamos hablando en el mismo periodo, ¿ya? De tiempo. Dice: vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, ¿cierto? Que es una ciudad que es la capital del reino de la provincia de Elam. Elam es Irán, ¿ya? Una ciudad que está en Irán. Y vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos no eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería en los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase a su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró, y le quebró sus 2 cuernos,
y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y las pisoteó. Ya. Ah, son imágenes, ¿te están mandando imágenes? Ah, de que habló. A ver. Bueno, ahí vamos a ir explicando. En este sueño, ¿cierto? En esta visión que Daniel está teniendo en la ciudad de Susa, en tiempos de Belsasar, él después que ve esos 4 bestias, ¿cierto? Que ya explicamos, él ve ahora un carnero, ¿cierto? Y un macho cabrío. El carnero tenía un cuerno más alto que el otro, ¿ya? Y el carnero es el reino de los medos y los persas. Entonces el cuerno más pequeño eran los medos, porque el imperio medo-persa, los medos fueron más pequeños que los persas. Eran entonces está Babilonia, ¿cierto? Que es el león con 2 alas, ¿cierto? Le quitaron las alas porque él Nabucodonosor se volvió muy soberbio, y el Señor lo castiga, lo transforma en una bestia y lo tiene 7 años en el campo, hasta que él reconoce que solo Yahweh Sabaoth. Buenas noches. ¿Está pasando? Claro. Se hace, reconoce que el Dios de Daniel, ¿cierto? Que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el único Padre Altísimo, amén, y el Todopoderoso, y que no hay otro. Amén. Después pasa a Belsasar, y Belsasar, ahí él tiene la visión de las 4 bestias, más esta visión, que es en un futuro, que representa a los medos y los persas, porque tenía 2 cuernos, pero uno era más pequeño que el otro. Aunque este está conectado con la figura del oso, que tenía una parte más... ¿El oso? Claro, el oso tenía como que cojeaba de un lado y a la vez tenía las costillas. ¿Por qué? Porque los medos y los persas tomaron el poder, tuvieron un periodo de tiempo, pero después vino el rey Ciro, que era persa, y destruyó 3 reinos, ¿cierto? Babilonia, claro, Siria, y destruyó Egipto. Y ese está conectado con el carnero este que claro, tiene... el carnero, que es el cuerno más alto, representa a Persia. El cuerno más pequeño representa a los medos. ¿Ya? Entonces estábamos hablando de los medos y de los persas. Amén. Luego dice
que aparece un macho cabrío, pero este macho cabrío tiene un solo cuerno, ¿ya? Un solo cuerno. Un cuerno notable entre sus ojos. Claro, un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno notable entre sus ojos es Alejandro Magno, que es Grecia, ¿ya? Que es muy rápido para dominar y es un gran estratega militar, y que él a los 18 años se hace comandante del ejército griego sin antes matar a alguien para llegar a ese puesto, ¿ya? Y ese cuerno que se ve ahí, que es un macho cabrío, la Biblia lo dice aquí, mira, vamos aquí al 8:21, dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que es Alejandro Magno, ¿ya? Alejandro Magno. Y en el 8:8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, muy, muy grandemente, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa? Que Alejandro Magno a los 33 años fallece, estando en su... ¿Tan joven? Sí, en su plenitud de poder, de grandeza, porque él conquistó toda Europa y conquistó el Medio Oriente y el norte de África. Está en su plenitud absoluta de grandeza, de poder, y él se muere, es quebrado, ¿cierto? Que sufre problemas de salud y se muere. Y entonces él deja 4 generales, y cada general se hace cargo de una región, y siguen no conquistando, sino que teniendo el dominio sobre esas regiones: Europa, Medio Oriente y el norte de África, ¿ya? Y vamos a ver un video donde les voy a explicar eso gráficamente, ¿ya? Y lo vamos a ir analizando así. ¿Le mandé otro video? ¿Lo tiene o no? ¿Por qué en el WhatsApp? ¿Tu WhatsApp está mirando? Mira, aquí dice Daniel 8, profecía del carnero y del macho cabrío. Ah, ya. Ya. Pónelo pero sin volumen. Que grabe. Me digo que se siente ahí en una goma. No, está bien. Aquí. Para que vea. Para que vea la explicación. Ahí está, miren, esta es la ciudad de Susa, que la leímos también. Esta región
Ahora actualmente es Irán. Susa era la capital de Babilonia, ¿no? No, Susa era la capital de Elam. Ah, Tilán. Que actualmente es Irán. Y Persia actualmente es Siria, digamos. Ahí está Ur de los Caldeos, donde también vivió Abraham. Ahí está Babilonia, porque ya Babilonia había pasado ya. Ahora estaban los medos, y estaba hablando de los medos y de los persas. Sí, avanza. Y ahí acá, miren, este es un carnero. Y esto es lo que ve Daniel. Él ve un cuerno pequeño. Dice, el carnero tenía dos cuernos, uno pequeño y otro más alto. Que representa a los medos y los persas. ¿Ya? Así. Ya, mira, ahí. Y eso fue lo que conquistó. ¿Quién hizo esa conquista? Egipto, Babilonia. Alejandro. Babilonia acá. Babilonia está en Irak. Susa está en Irak. ¿Quién hizo eso? No, Los medos, Los los persas. Los persas conquistaron todo eso. Todo lo que está así como morado. Como mira, morado. eso lo conquistaron los persas. Que representa el cuerno más largo. Ya. Ah, ya. Porque su imperio tuvo un alcance mayor en cuanto a territorio y en cuanto a poder. Avanzó. Porque acuérdense que ahí en Daniel dice que avanzó para el norte, avanzó para el sur. Al sur se refiere Egipto, el Medio Oriente, el norte. Ya, y después aquí, para ahí. Para un poquito. Ahí. Avanza un poquito más. Ese es el macho cabrío. Ahí. Y aquí aparece el macho cabrío. El macho y tiene un solo cuerno. El macho cabrío tiene un solo cuerno. En la visión. Estamos hablando de la visión. Sí. Que está Un cuerno entre sus ojos, dice. Dice, un cuerno entre sus ojos. Y este es un cuerno entre sus ojos. Refiriéndose y haciendo alusión a Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno se levanta él solo con su ejército griego y empieza a conquistar todas estas regiones, ¿cierto?, que había conquistado el imperio persa, Persa. ¿cierto? Y aquí se produce un choque entre el macho cabrío con un cuerno pequeño Con y el un cuerno carnero. más alto, y viene el carnero con un solo cuerno y lo destruye. Avanza. Es decir, destruye El macho cabrío. a los medos y a los persas. Lo Ah. destruye. Lo aniquila ahí, ¿vio? Es el choque. Aquí el cuerno pequeño, los medos, los persas, y aquí esto es Grecia con Alejandro Magno. Avancemos. Y dice la palabra que el carnero queda ahí, y ahí, mira. Avanza. Ahí. Ahora sí. Él es Alejandro Magno. Y se toma, bueno, él viene de Grecia, ¿cierto? De Europa. Toma Turquía, se toma Irán, todo lo que es el Medio Oriente. Él llega a Jerusalén, la capital de Israel, Egipto, el norte de África, todo eso. Ahí es cuando ocurre la helenización y la profanación del templo. Exactamente, pero
del primer templo, Claro, ¿no? entonces por eso yo le puse el título Daniel 8, refiriéndose A Judá. a Judá en tiempo de los gentiles, porque todos estos imperios, mirados desde la mirada judía, digamos, ellos eran gentiles. Por ejemplo, esta gente era, su vida sexual era inmoral. Ellos comían cerdo, ellos comen prietas, por decirlo, ¿me entiendes? Que no tiene, es una cultura totalmente ajena Pagana. y pagana. Eran adoradores de miles de dioses, de, no sé, para cruzar una calle le pedían a un dios una ayuda, por decir un ejemplo, ¿no? Es decir, tenían dioses para todo. Y entonces aquí donde se paganiza ¿cómo se llama? El templo Se profana. que se está construyendo el segundo templo. Se ponen una figura de Zeus en el monte. Ahora los griegos fueron muy malos con los judíos, muy malos fueron. Por eso aquí Judá, porque la casa de Israel ya había sido esparcida por los sirios, es decir, mucho tiempo antes. La casa de Judá, cuando sale al exilio con Babilonia, estamos hablando de Babilonia, después vienen los Medos. medos, los persas, y después viene el macho cabrío, Con los griegos. y después viene Roma. ¿Cierto? Ya, entonces aquí en este punto de la historia, los griegos profanan el templo, Y quieren, ponen una figura de Zeus. quieren helenizar a todos los judíos. Claro, porque lo que pasa es que, para que ustedes me entiendan, cuando un imperio conquista a otro, toda su cultura, la cultura griega, la traspasan a la gente que vive en estas regiones, y también a Israel. Entonces quieren que se adopten sus costumbres, sus ordenanzas, sus dioses. En este tiempo es donde se levantan los macabeos, ¿no? En este tiempo donde se levantan los macabeos. Entonces, los macabeos, lo que pasa es que los macabeos es un apellido, es como por ejemplo la familia de los macabeos. Es un apellido Eran hermanos. que son una familia de Israel, o De la casa de Judá. digamos. ¿Entiendes? Son apellidos. Y de hecho hay una ciudad que se llama Maccabi Haifa, en honor a ellos, ¿me entiendes? Son familias. Y fueron 300 macabeos, que eran familias judías, y sacaron la imagen de Zeus y recuperaron el templo Claro. para Yahweh. Ese es un hecho histórico. Avancemos. Ya, aquí ese es Alejandro Magno, que es el cuerno. El macho cabrío con macho el cabrío, cuerno. como dice ahí en Daniel 8:21. ¿Quién es el macho cabrío? El rey de Grecia. ¿Y quién fue el primer rey de Grecia? Alejandro Magno. Ya, avancemos. Y eso son las conquistas que él hizo. Ahí está, ¿vio Alejandro Magno? Ya, y acá, yo tengo Alejandro Magno muere a los 33 años en su plenitud. Todo ese territorio, Grecia, Irán, Irak, Israel,
Tierra Santa, Egipto, el norte de África, todo estaba en sus manos. Y de repente él se muere a los 33 años porque es quebrado, ¿cierto? Lo dice ahí Daniel. ¿Dónde lo dice Daniel? En Daniel 8:8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, a retrasar un poquito, ahí está Alejandro Mano, y ahí está el gran cuerno, ahí, estando, ¿cierto?, en su mayor fuerza, su mayor plenitud de poder, de conquista, nadie lo podía derrotar, no tenían nadie que lo contrarrestara. Aquel gran cuerno fue quebrado. Quebrado significa que él muere a los 33 años, a eso se refiere quebrado. Y en su lugar, avanzamos aquí. Ya, ahí. Él ve esta imagen que pasó de un cuerno que estaba entre sus ojos, Alejandro Magno, luego le aparecen 4 cuernos a este macho cabrío. Y estos son los generales que Alejandro Magno tenía cada vez que conquistaba las tierras, y a cada uno lo dejó a cargo de una región. A Casandro lo dejó a cargo de Macedonia, a Seleuco a Siria, Ptolomeo a Egipto y Lisimaco a Frigia, o digamos lo que es Medio Oriente. ¿Ya? A eso se refiere. Avancemos. Ya. Y aquí aparece un cuerno pequeño. ¿Por qué están saliendo publicidad? Terminé el video, tía. ¿Ah? Terminé el video. Ah, ya. Bueno, no tendríamos que salir publicidad. Un poquito. Ya, entonces ahí es lo que está hablando, porque miren, vamos al 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, refiriéndose a Alejandro Magno. Luego dice, y en cuanto, en el 8:22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, que sucedieron 4 su lugar. Significa que 4 reinos se levantaron de esa nación cuando no con la fuerza de él. Es decir, esos 4 generales siguieron a cargo de las regiones, pero ya no tenían la misma fuerza que tenía Alejandro el Magno. primero, Alejandro Magno. Entonces dice en el 23, 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Claro, hablando del Imperio Romano, Hablando del Imperio Romano, la destrucción del segundo templo. hablando de la destrucción del segundo templo. ¿Quién fue quien destruyó el segundo templo? Roma, por medio del general Tito, en el año 4068. 4068,
Eh, y bueno, al destruir Tito el templo, él es adorado y es, ¿cómo se llama? Lo adoran como un semidios por haber hecho eso. Luego pasaron 132 años en que toda la tierra de Israel fue totalmente destruida, desolada. Entonces de Roma viene esa mentira de la teología del reemplazo. ¿Entiendes? De ese hecho viene la teología del reemplazo que llega hasta el día de hoy a las iglesias protestantes romanas paganas, diciéndole, engañando a la gente que Dios, digamos así para que ustedes me entiendan, reemplazó a Israel por la iglesia. Entonces el engaño que le hacen a la gente es decirle, no, si usted venga a esta iglesia porque usted es parte de la iglesia, aparte de que la palabra viene de Grecia, que es eclesia, ¿cierto? Que tiene su origen pagano. Estamos hablando que los medos, los persas, los griegos y los romanos son todos pueblos paganos. Ellos no guardaban la Torá, no guardan la Torá hasta el día de hoy. ¿Ya? Nosotros somos Israel porque ahora que gracias al amor y grande misericordia del Padre, se terminó el 2007 el castigo sobre la casa de Israel, se reveló el nombre verdadero de Adonai, ¿cierto? Que es Yud Hei Bajei, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, y de Yeshua, el Mashiach de Israel. Entonces, ahora estamos en plena restauración de todas las cosas de Israel. Entonces, muchas mentiras que se hablan en las iglesias hoy han salido a la luz y sabemos el origen de esa mentira y cómo se ha ido pasando de una generación a otra esa mentira. Como que el rapto es pretribulacional, también es una mentira. Que la teoría del reemplazo es una mentira. Entonces, todo eso es mentira, esa mentira viene de Roma. ¿Y quién es el brazo intelectual que ha hecho de que las iglesias protestantes, por decirlo, para que me entiendan, crean esas mentiras? Son los jesuitas. Los jesuitas, hay un jesuita que se llama Manuel Lacunza, que es chileno, infectó a todas las iglesias de toda América con esa mentira de la teoría del reemplazo o de la teología del reemplazo. Lo que pasa es que Israel se dispersó por toda la tierra y se paganizó, ¿cierto? Se paganizó. Se mezcló entre los gentiles. Se mezcló entre los gentiles alrededor de toda la tierra. Pero eso no quiere decir que el Señor se haya olvidado de Israel, sino que son las consecuencias de la desobediencia de la casa de Israel y de la desobediencia de la casa de Judá, que pasó esto, que se haya esparcido y mezclado con todos y cada uno de los pueblos. Por ejemplo, hay una ciudad en España que se llama Toledo, la ciudad que se conoce como la ciudad de las cuatro culturas, porque ahí existe la sinagoga
existe la Iglesia Católica, digamos así, existe el Islam, ¿cierto? Y obviamente la cultura española. Y hay barrios completos en Toledo, en Madrid, en toda Europa, de barrios judíos, ¿cierto? Y entonces los otomanos estuvieron 800 años en España, hasta 1491. Y No, pues 20 para las 12. son para las 12. Ah, no. Me quedé hasta las 11. Entonces, los en España, en Saretta, que es Francia, en Italia, estaban la casa de Israel y la casa de Judá mezclada entre los otomanos, entre los italianos, digamos, porque en ese momento no se llamaban italianos, pero los lombardos, las diferentes regiones de Europa. Y entonces llega Fernando de Aragón y Isabel la Católica y echan a los otomanos, que son conocidos como los moros, de España, ¿cierto? Los echan de España. Y en 1492 le financian el viaje a Cristóbal Colón. ¿Los árabes son, no? ¿Los moros? Los moros, claro, los moros son los otomanos, los árabes. Y entonces, ahí, como los españoles pensaban que el mundo era como una mesa y que había un precipicio al final, porque ellos no sabían que la Tierra era redonda, pero si nosotros vamos a Job, en Job dice que la Tierra está sostenida en la nada y que es redonda. Porque aquí nosotros tenemos la Biblia que nos enseña todas las cosas, porque esta es la verdad. ¿Ya? Entonces, Yeshua el Mashiach es la roca y es la palabra, ¿cierto? Porque Juan dice, ¿cierto? La palabra se hizo Claro. carne. ¿Y qué es la palabra? Yeshua. ¿Pero qué es la palabra? La Torá. La Torá se hizo carne. La Torá. Yo en la Torá viviendo. La Torá hecha carne. ¿Cierto? Cierto. Y Adonai Echad, Adonai uno es. Entonces, como dicen Colosenses, que Yeshua es la imagen del Elohim invisible. del Elohim Invisible. invisible, ¿sí? De Yahweh Sebaot. Y Yahweh y Yeshua uno son, porque Juan 10:30 dice, yo y mi Padre uno somos. Y Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nos vino a buscar a nosotros. Porque la casa de Judá no estaba enferma cuando vino Yeshua. Ellos seguían guardando la Torá, seguían guardando el Sabbat, solamente que ellos muchos estaban bajo el fariseísmo, pero el pueblo, porque Yeshua no vino a hablar con los eruditos o los fariseos, él estaba en el pueblo. Él iba a una aldea y llegaba a la casa de la gente humilde. Por ejemplo, él en una ocasión fue a una aldea y cierto que él pasó por un árbol y arriba del árbol ¿quién estaba? Saqueo. Saqueo. Y le dice, Saqueo, apúrate, porque esta noche estaré en tu casa.
Y toda la gente dijo, pero ¿cómo? Si él es publicano. Así como, es decir, era cobrador de impuestos. Así como Mateo. Mateo era cobrador de impuestos y el Señor lo llamó y le dijo, Mateo, hijo de Alfeo, sígueme. Sígueme. Claro. Y la gente quedaba descolocada porque decía, pero ¿cómo? Si ellos están actuando en contra del pueblo porque eran cobradores de impuestos y trabajaban para Roma. Pero al Señor no le importa eso. El Señor lo que le importa es el corazón. Él veía el corazón de las personas. Claro, La casa de Judá esperaban un Mesías que los liberase del poder de Roma, exactamente. no de lo espiritual. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, Yeshua, nuestro Santo Maestro, vino a hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte que moraba en nosotros, porque nosotros, como casa de Israel, empezamos, le dimos la espalda al Señor y fuimos a adorar otros dioses. Amén. ¿Y por qué se produjo eso? Porque estaba la ley del pecado en nosotros. Que la ley del pecado choca con la del espíritu. Se produce ahí una lucha. Y esa lucha que se produce, ¿quién corta eso? Mire, en el antiguo pacto, cuando el Señor ungía a un rey, ungía a una persona, ungía a un profeta, la palabra dice que en esa persona el Espíritu estaba sobre esa persona, no dentro de esa persona. Porque cuando Yeshua vino, ¿cierto? Fue y comenzó su ministerio, ¿qué hizo primero? Ayuno 40 días, ¿cierto? Y luego fue tentado por el enemigo. Y las 3 preguntas que le hizo se las respondió al enemigo y él tuvo que huir. Primero lo tentó con la parte carnal, porque le dijo, ¿cierto? Transforma estas piedras en pan y come. Porque el enemigo sabía que él estaba en ayuno. Después el enemigo ataca en 3 partes. La parte humana, carnal. Luego en la parte espiritual, en el sentido de que te confunde con la palabra, porque él sabe la palabra, pero la tergiversa. ¿Y qué le dice el enemigo a Yeshua? Que se tirara, que enviaría. Si tú eres Dios, ¿cierto? Y lo llevó a un lugar alto, Si tú eres hijo de Dios, ¿no? Él le dice, si tú eres Yahweh, tírate. en el hebreo, no le dice hijo, le dice Yahweh, porque él es Yahweh, es de carne. Le dice, si tú eres Yahweh, párate aquí y tírate. ¿Y qué le dijo? Yeshua le contestó con la palabra, porque él es la palabra, le dijo, y en esa respuesta él está confirmando que él es Dios, porque le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Está hablando de él, está hablando de él al enemigo. Amén. Otra prueba más que Yeshua era Yahweh, Elohim, hecho carne. Manifestación del Eterno. Hecho carne significa que él entraba a una casa y podía comer fruta, podía compartir, ¿me entiendes? Podía abrazar. Pero otra, claro, tener amor, Llorar. llorar, por ejemplo, cuando le dieron la noticia que murió Lázaro, él lloró, pero él sí, él es Yahweh hecho carne. Otra prueba más. Y la tercera vez que lo tentó el enemigo, ¿qué le dijo? Que se postrara y le daba los reinos de la tierra, todos Claro. los. Todo esto te daré si te ¿Por qué? postras y me Porque ¿qué adoras. le dice a la gente? El enemigo, ¿qué le dice a los artistas? Le ofrece dinero, fama. Te ofrezco dinero, fama, De mujeres. todo.
el auto más caro del mundo, ¿sí? Pero tú tienes que. Adorar. ¿Y qué hacen los artistas? No, no, Lo que se conoce como. Pactos, que hacen pactos. ¿Con quién? con el demonio. Con el Hashatán. enemigo. Pero son temporales. En cambio, cuando tú entras a los pactos con Yahweh, con Yeshua, y lo haces por amor, como dice él, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿qué tengo Amén. yo? Vida eterna. Vida eterna. Aleluya. ¿Cierto? Amén. Aleluya. Amén. Amén. En Él tenemos la vida eterna. En Él tenemos todo porque Él es Yahweh vivo, es la piedra viva, dice Amén. Pedro. Él es la piedra viva. Él no es un padre de muertos, sino que Él es de vivos. Y Él resucitó, ¿cierto? Y Él es Aleluya. la primicia entre muchos hermanos. Hermano. Amén. ¿Amén? Amén. 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 ¿Cierto? Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Amén. Hermano, algo que me quedó fue acerca del viaje de Cristóbal Colón, que usted quedó ahí. De ahí se terminó de dispersar la casa de Judá entre esta zona Claro, latina. lo que pasa es que Cristóbal Colón también era de origen judío sefardita. ¿Ya? Entonces, él le dijeron ya, nosotros estamos a financiar el viaje con las 3 calaveras, pero tú te vas a encargar de buscar la tripulación. ¿Y él dónde fue a buscar la tripulación? Porque ningún español que andaba ahí en la calle quería viajar porque ellos pensaban que la tierra era como una mesa y que iban a llegar allá y se iban a ir a un precipicio. Entonces él tuvo que ir a las cárceles. ¿Y quiénes estaban en las cárceles? Judíos sefarditas que no se habían querido convertir al catolicismo Claro. Doblegar ante... ante Fernando de Aragón y Isabel la Católica, porque a la gente llegaban así a una casa y le decían ya, tú ahora te tienes que por obligación, es decir, por obligación estamos hablando así una espada, así un machete, y te tienes que hacer católico. Y nosotros te vamos a poner el apellido, ya tú, ¿en qué trabajáis? No, que yo soy herrero, soy acá, ya, te voy a llamar Herrera, te voy a llamar Paredes, porque tú trabajas como albañil, entonces ahí pusieron los apellidos Paredes, Flores. Flores, que trabajan en el campo, y así todos los apellidos los transformaron. Pero como el pueblo de Israel, nosotros somos, gracias al Padre, somos inteligentes y sabios, siempre ellos ponían un código en los apellidos. Todos los apellidos terminados en EZ o IS, ¿qué significa? Cuando usted te pone González, Fernández, Israel. Martínez, EZ, ¿qué significa? Fernández termina en EZ, Martínez termina en EZ, ¿qué significa? Eres Israel. Eres Israel. Por ejemplo, el apellido Solís termina en IS. Israel. ¿Entienden? Sí. Israel. Y entonces él sacó a todas esas personas y se las trajo para... En ese momento él no sabía que era América, porque después Américo Vespucio, otro navegante, recorrió todo el continente y se dijo, ah, no, este no es la India. Por eso nosotros nos llaman indios, o los llamaban indios, porque él pensaba que había llegado a la India. Él nunca supo que era un nuevo continente. Solo Américo Vespucio se dio cuenta después. Y por eso le pusieron América, por Américo Vespucio. Ahora, ¿por qué Brasil habla portugués y nosotros hablamos español? Porque hubo un navegante llamado Vasco da Gama, portugués, que llegó a Brasil. Por eso en América los brasileños hablan portugués, nosotros hablamos español, porque ¿quiénes llegaron acá? Los Españoles. Los que estaban en España, claro. Claro.
y hablaban español. ¿Quién llegó a Brasil? Vasco da Gama, que era portugués. Entonces, eso hace de que ahora estamos en plena restauración y nosotros, el Señor está llamando a su pueblo y sacando a su pueblo de la Roma papal, Que es el cuerno pequeño. que es el cuerno pequeño. Mire, vamos a poner una gráfica del video anterior, de la semana pasada. ¿Lo tiene ahí? No, el video. Ese. Avancemos. Retroceder un poquito. No, avanza y déjalo. ¿Pero lo puedes agrandar? Sí. ¿Se puede agrandar? Ah, ya. ¿O no lo puede agrandar? Deja. ¿Ahí bien? Ah, no. No, acá. Ah, se quedó la pantalla, disculpe. Ya. Ah, ya. Oye. Ahí. Y ahora avanza un poquito, avanza. Ahí, la imagen anterior. Claro. Aquí está Judas Iscariote. Judas Iscariote es quien entregó a Yeshua. Y en la palabra sale este significado, hijo de perdición, que es lo mismo que habla en segunda de Tesalónica Saulo del inicuo. La antimesías. La traducción de la Reina Valera es inicuo, pero en el original se refiere al hijo de la perdición. Amén. Judas Iscariote era de la tribu de Dan. Y Dan es una tribu que el Señor desechó, porque fue la primera tribu que en Jueces 19 se apartó a adorar otros dioses ajenos, dioses paganos, y le dio vuelta la espalda a Yeshua. Y aquí en Juan 17:12 dice esto: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Es decir, cuando el Señor a ti te escoge, te llama, y tú le amas de verdad y guardas tu Torah, no te vas a perder. Sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Eso se refiere a Yeshua. Y el hijo de perdición también se refiere al anti-Mashiach como persona. ¿Entiendes? Amén. ¿Entiendes? Como persona física. Porque existe Roma y Roma papal como el anti-Mashiach como imperio. ¿Cierto? Y también existe el anti-Mashiach como hijo de perdición físico. ¿Entiendes? Sí. Ya. A eso me refiero. Entonces, sigamos avanzando en Daniel 8. (8:24)
y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿A qué está hablando Daniel acá? A la iglesia. Del hijo de la perdición. ¿Entiendes? Sí. Porque ¿quién va a venir a destruir al falso profeta y al anti-Mashiach como hijo de perdición físico? Creo que eso es lo que entiendan ese concepto de que lo que vimos anteriormente, a ver, retroceda un poquito la imagen, más atrás, mucho más atrás. O sea, acá está hablando del anti-Mashiach, ¿cierto? Es decir, yo creo que puede estar hablando en varios tiempos, ¿no? Porque dice que... Acá, mira. Ahí ya. Más adelante. Ya, ahí. Ni el Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y es lo mismo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque así como Judas Iscariote era de la tribu de Dan, ¿cierto? Dan era parte de Israel, ¿cierto? ¿O no era parte de Israel? Era parte de Israel. Pero no es Israel. ¿Y por qué no era Israel? Porque mire, vamos a Génesis. Génesis 35, 22. Dice, aconteció que cuando moraba Israel refiriéndose a Jacob, en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, Jacob. Ahora bien, ¿por qué aquí ya él se llama Israel? Ya no se llama Jacob. ¿Por qué? Porque en el capítulo 32 él luchó con el varón, ¿cierto? Bueno, aquí la traducción es ángel, pero en el hebreo varón. Él luchó con ¿quién? Con Yeshua. Y no lo soltó hasta que lo bendijo. ¿Ya? Y entonces Jacob tenía a su esposa Lea y tenía a su concubina Bilha y a su concubina Silpa, y a la vez tenía a Raquel. ¿Cierto? Claro. Ya, estamos totalmente de acuerdo. Entonces dice, y llegó a saber esto. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea
fue Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, ¿quién fue? Dan, Y, Neftalí. ya, pero Dan no fue hijo de Israel, De Rubén. fue producto del incesto de Rubén. ¿Por qué? Porque el hijo no se puede meter con una concubina de su padre. Claro. Es tomado como Incesto. incesto. Claro. ¿Verdad? Ahí la Entonces, sacan. No se da. por eso el... De Rubén, ¿no? ¿Ah? De Rubén, el hijo mayor. De Rubén con Bilha, la concubina de Jacob. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser, estos fueron los hijos de Jacob, quienes nacieron en Padán Aram. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice Jacob en Génesis 49? (49:16) le dice a Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel. Como una de las tribus de Israel. No es que es Israel. Entonces de ahí viene el engaño hacia la casa de Judá, porque él se va a presentar como una de las tribus, como descendiente de una de las tribus de Israel, y Judá lo va a aceptar. Yo creo que eso ya está, ¿no? Claro, Sí, ya está. ¿entiendes? Dentro de Judá ya está Y eso. entonces él va a hacer el nexo a lo que yo les mostré. Le mostré, ¿cierto?, la carta que Benedicto, que la casa de Judá le mandó a Benedicto XVI el 2020, que querían que le devolvieran la menorá, los utensilios del templo que se robaron en el 4068, que Tito se los llevó a Roma. Ujú, ¿Le mostré esa carta o no? ujú. Y que porque Benedicto XVI quería devolvérselo ahora, y los otros le dijeron que no, porque todavía no es el momento, porque todavía no se presenta este hijo de perdición. No quiere, no quiere decir que no esté, sino que no aparece, no se hace visible todavía. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, miren, Dan juzgará a su pueblo. Es decir, ¿qué va a hacer el anti-Mashiach? ¿Va a ir y querer hacerle daño a la casa de Judá? Lo va a querer destruir. Y dice, será Dan serpiente. ¿Y dónde está la serpiente en estos momentos? ¿Dónde está la serpiente? ¿Dónde se siente? ¿En qué trono se siente? En el Vaticano. El trono que está en el Vaticano, le dijimos que venía de la ciudad de Pérgamo. Sí. ¿Qué dice Apocalipsis 2 de Pérgamo? Yeshua, el Mashiach, le hace una advertencia a la quejilá de Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Eso? Ya. Pérgamo es una ciudad que está en Asia Menor, que actualmente se conoce como Turquía. ¿Cierto? Sí. Y Roma, papal, se llevó ese trono. ¿Y es el trono donde se sienta? El Papa. El Papa, el cuerno pequeño. Sí. ¿Y qué dice aquí? Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué significa eso? Que su aparición
va a ser, ¿cómo va a ser? De forma traicionera. Él se va a rebelar con una traición. ¿Entiendes? Él no se va a rebelar hasta que traicione a Israel. ¿Entiendes? Solo en ese momento se va a rebelar. No antes. Porque el Señor en Apocalipsis 13 dice que le da, ¿cuánto tiempo le da al hijo de perdición? Al antimachía para actuar. 42 meses. Y el profeta Elías en el antiguo pacto es nombrado 42 veces en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque quienes aparecen en Israel para llamar a la casa de Israel, es decir, a la casa de Judá, a que no caigan en el engaño, ¿quién aparece? Profeta Elías. Moshe y Elías. Mire, vamos allá a Mateo 17. Donde habla del monte de la transfiguración. Mateo 17, ¿cuánto? Uno dice, 6 días después que Yeshua tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Es decir, se mostró en su gloria. Amén. ¿Ya? Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les apareció ¿quién? Moshe y Elías. Aleluya. Hablando con él. Porque la Torá, ¿qué dice la Torá? Que cuando yo voy a acusar a alguien, tengo que llevar Los testigos. y Moshe representa la Torá y Elías La profecía. El testigo. La profecía. el fuego, el amor, el celo que yo debo tener para guardar la Torá. ¿Entiendes? Sí. Yo no como preta porque se me ocurre, o yo no como cerdo porque se me ocurre, porque me lo dijeron, me lo dijo alguien, ¿no? Porque yo sé el significado. Por eso el Osea dice, este pueblo por falta de conocimiento pereció, pero nosotros no. Recuerden que estamos en el sexto día. El sexto día es el día de la preparación, donde hay doble porción, donde hay doble revelación, donde hay doble bendición para nuestras vidas. Donde yo el viernes tengo que cocinar para 2 días, para el viernes y para el sábado, porque el sábado empieza a las 6 de la tarde y yo no tengo que cocinar, no tengo que hacer nada, tengo que esperar y guardar la Torá en el Señor. Es decir, vivir refugiado bajo el talid de Yeshua el Mashiach. ¿Entiendes? Eso es lo que el Señor quiere. Que vivamos en su shalom. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Adonai, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas. ¿Y esto qué significa? ¿Que esto pasó en Sukkot? En Sukkot. Entonces, ya se cumplieron el Pesach, porque Yeshua murió en Pesach, miércoles 14 de abril del 4031, resucitó en Sabbat, el sábado 17 de abril del 4031. Se cumplió el Hamasot, porque Él es el pan sin levadura, Él es el Cordero perfecto de Pesach. Amén. Él se presentó y murió
como un cordero sin pecado, sin mancha. Y derramó la sangre en la cruz. Esa sangre cayó en el propiciatorio, en el lado derecho, en el lado Kadosh, Kadoshim. Y Yahweh, el Padre, aceptó el sacrificio del cordero. Y vino un terremoto, ¿cierto? Cayó la sangre en el propiciatorio y se partió el templo. Y se rasgó el velo. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito una institución ni a nadie para llegar a Yeshua, a Yahweh. Solo necesito creer en Yeshua, en el sacrificio del Cordero, y Él es el único mediador. Amén. No hay más. El único que nos puede dar salvación, vida Entonces, eterna. cualquier persona puede orar, puede arrodillarse en su casa, en secreto, y el Señor le va a responder. Tiene que hacer teshuvá. Nosotros siempre le decimos a la gente: hagan teshuvá, hagan arrepentimiento, injértense en Israel y comiencen a guardar el Sabbat en sus casas, en el lugar donde estén y en el estado que estén. Si yo en este momento estoy soltero, miren, existen tres estados, ¿cierto? Estado soltero, casado y viudo. No hay más. ¿Cierto? Y yo, estando en el estado civil que esté, debo guardar la Torah. ¿Entiendes? Por amor al Señor. Creyendo en Yeshua el Mashiach, nuestro santo Mártir. Entonces dice, Pedro dijo a Yeshua: Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. ¿Quieres hagamos aquí tres enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que nosotros tenemos que guardar la Torah como Yeshua el Mashiach lo hizo. Amén. Él es a quien oímos y a quien obedecemos, a nadie más. Amén. Yo no voy a pedir consejo a una tarotista, no voy a pedir consejo a un cura, a un pastor, qué sé yo. Yo puedo escuchar con el respeto debido, pero el que guía mi vida es el Ruach HaKodesh. Amén. Porque como les decía, en el antiguo pacto decía, sobre esta persona, por ejemplo, ungían al rey David, sobre él estaba el espíritu de santidad, sobre él. Pero ahora nosotros tenemos el Ruach HaKodesh. ¿Y por qué lo tenemos? Porque Yeshua, después que fue tentado, ¿cierto?, fue a donde su primo Yohanan ben Zacarías y se bautizó. Y cuando él se bautizó, descendió, se partió el cielo y descendió en forma de paloma el Ruach HaKodesh y se posó en él. Y el Ruach HaKodesh comenzó a morar dentro de él. Amén. Y esa es la diferencia que debe existir hoy en nosotros. Porque ahora venimos a ser templo del Ruach HaKodesh. Porque somos templo, somos un santuario para Yahweh Sebaot. Mire, vamos a Juan. Juan 1.14. Juan 1.14, ¿qué dice? Juan 1.14 dice: Nadie ha visto al Padre. Y aquel verbo fue hecho carne. no, el verbo Fue hecho carne. 1.14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ya. Entonces, cuando entra el Ruach HaKodesh en mi vida, ¿qué entra? La ley de la gracia. Y la ley de la gracia me lleva a guardar la Torah. Amén. La ley de la justicia, la ley de la gracia, la ley de la fe y la ley del Mesías me lleva a la Torah. Amén. Pero mientras yo no sea libre
de la ley del pecado y de la muerte, voy a estar ahí, como dice ahí en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. Mire, vamos a Apocalipsis. ¿Qué dice de la Odisea? Que es la última quejilá en la que nosotros estamos. Ser frío, ser caliente. Claro. ¿Qué significa ser caliente? Porque se está refiriendo al Ruach HaKodesh, al fuego del Ruach HaKodesh. Pero hay gente que no es fría ni caliente. Es decir, ¿por qué? Porque todavía no toma la decisión de injertarse. Está ahí, que sí, que no, que sí, que no. Como Tomás. Yo entiendo lo del Sabbat, yo entiendo lo de los mandamientos, pero no entiendo lo de la circuncisión. O no, es que esto que acá, que yo, ¿cómo dice la palabra? Adonai uno es, y la Trinidad no, pero es que Yeshua no es Yahweh, Yahweh no es Yeshua, y empiezan ahí a darse vuelta y se enredan, siendo que la palabra es simple, directa y sencilla. Amén. Tú tienes la fuente de vida ahí, y lo único que tienes que es postrarte y tomar del agua de la vida. Aleluya. Tú tienes ahí delante tuyo el pan de vida, que lo dice Juan. Yeshua lo explica en Juan. Dice, en el desierto vuestros padres, refiriéndose a Israel que cruzó el desierto, recibieron el maná. Pero ahora ustedes tienen delante de sus ojos al pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que come de este pan jamás tendrá hambre. Lo mismo se lo dijo a la samaritana. Si tú supieras a quién tienes al frente tuyo, me dirías a mí que me des esa agua, porque tú vas a beber de esta agua y jamás tendrás sed. Amén. Se refiere al Ruach HaKodesh. Amén. ¿Entiendes? A eso se refiere. Porque Yeshua quería bendecir a Israel para hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Eso es lo que vino a hacer Yeshua. Aleluya. Y lo que la casa de Judá todavía no entiende hasta el día de hoy. Amén. Porque ellos dicen, ¿y por qué si Yeshua era Elohim, por qué no lo libra de Roma? Y están pegados con Roma y lloran y lloran. Y hay tanto que hemos sufrido y tanto que hemos... Pero eso es un plan de Yeshua. Para que toda la casa de Israel, todos los hemos sido esparcidos por toda la tierra, tengamos acceso al Padre. Todos, porque la palabra dice que Él murió una vez y para siempre por todos. Porque sin remisión de sangre, es decir, sin derramamiento de sangre, no hay remisión. No hay remisión de pecado. Lo dice Hebreos. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que falta por cumplirse? Lo que dice la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. ¿Entiendes? Eso es lo que falta. Y para que se cumpla eso, queda muy poco. Muy poco. Entonces, hay que tomar decisiones. Y decisiones importantes. ¿Ya? Y estas decisiones son individuales y se toman con la razón, no con los sentimientos. Por eso el Señor dice que cuando ocurra el Natsal van a haber 3 personas en el campo y se va a ir una y 2 se van a quedar. Y así.
Porque esa persona tomó una buena decisión. Haber recibido el Ruach HaKodesh, haber hecho arrepentimiento, haber hecho el Teshuvah y recibir el Ruach HaKodesh. Y se bautizó. Haber guardado los mandamientos, el testimonio de Yeshua. Claro. Porque mire, vamos ahí a Romanos. Romanos. Romanos 3:31. Luego, por la fe en Yeshua Mashiach, invalidamos la Torá En ninguna en manera ninguna manera, sino que confirmamos Confirmamos la Torá. confirmamos la Torá. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, la emuná, tenemos shalom para con Yahweh por medio de nuestro Yeshua el Mashiach. Vamos allá a Romanos 8 o a Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, Y de la muerte. sino que Bajo la gracia. sino bajo La y gracia. la gracia es el Ruach HaKodesh. Por medio de Yeshua. Nosotros por la gracia de Yeshua el Mashiach hemos recibido el Ruach HaKodesh y ahora nos guiamos por él, porque por él guardamos la Torah. Amén. Porque amamos a Yeshua el Mashiach y guardamos la Torah, porque él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor a él, que creemos en él. Porque sabemos y tenemos la certeza absoluta que él va a volver a implantar su reino en la tierra. Y vamos a estar con él reinando la tierra 1000 años. ¿Cierto? Entonces, como ya tenemos esa certeza tan hermosa y maravillosa, en el 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne. Carne significa la ley del pecado y de la muerte, sino conforme al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad. Entonces, para nosotros no hay condenación. Entonces, cuando alguien te dice: que tú soy, que vos te creéis pastor, que tú soy aquí, que tú soy allá, no le conté, ignórelo, porque esa gente es digna de lástima, porque esa gente habla visceralmente, habla carnalmente, porque la palabra dice que la carne con el espíritu no tienen conexión, no hay comunión. Dice en el 8.2: porque la ley del Ruach HaKodesh de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la Torá escrita, ¿cierto? Amén. Por cuanto era débil en la carne, Yahweh, enviando a Yeshua el Mashiach en semejanza de carne, por eso Yeshua es la Torá hecha carne, Amén. de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Qué buena noticia! ¡Qué maravillosa noticia! Así que por lo tanto nosotros no tenemos que tener miedo al hijo de la perdición. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice ahí en Juan 16. Juan 16. Los que tienen miedo a lo que está por venir son aquellos que no han hecho Teshuvah y no han nacido de nuevo. Esos son los que tienen miedo. Esos son los que están, se asustan y tiritan con las señales.
Y yo cada vez que veo una señal me alegro más. Más gozoso, más Amén. me regocijo en el Padre porque yo sé que Él ya viene. Amén. Y eso me anima y me da fuerza para seguir guardando la Torá cada día mejor. Aleluya. Cada día, como dice Lamentaciones, cada día las misericordias de Yahweh son más altas que los cielos y más profundas que el mar, porque Él me anima día a día a seguir guardando la Torá. Amén. Y Él tiene millares de misericordia para conmigo, Él me protege, Él me guarda. Si yo hago lo correcto y lo recto delante del Padre, ¿por qué me debería pasar algo malo? Y si me pasa algo, es porque algo tengo que aprender. Amén. Algo el Señor me está enseñando, algo quiere que yo aprenda. Pero Aleluya. nada es malo, porque a los que aman a Yeshua el Mashiach, todas las cosas nos ayudan a bien, Amén. ¿cierto? Amén. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien, al crecimiento. Hay que ser cada día más fortalecidos en el Señor. Poner oídos sordos. Dice aquí en Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, cuando llegaste acá, respondió Yeshua y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Yahweh el Padre. Amén. ¿Se refiriéndose a qué? A que uno tiene que buscar el tener el Ruach HaKodesh y ser guiado por el Ruach HaKodesh. Amén. Todo lo demás perece, Así es, amén. todo lo demás es temporal. El mundo y sus deseos pasan, más el que confía en Yahweh permanece para siempre. Exactamente, aleluya. Así es, Y que hace la voluntad del Padre, ¿no? claro. Nos vamos ahí a Daniel para terminar el capítulo 8. En el 8:26 dice: la visión de las tardes y de las mañanas, que se ha referido, es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora, ¿qué se refiere que quedó espantado? Porque él vio el daño que hizo el imperio medo y el imperio persa hacia Israel. ¿Entiendes? Porque ellos hicieron mucho daño, y Alejandro Magno y sus cuadros generales también hicieron mucho daño. Amén. Tanto daño que le profanaron el templo. Por eso es que Daniel quedó espantado, dolido, quebrado, porque el ver, porque ustedes tienen que entender que Daniel era casa de Judá, y para un judío, casa de Judá, ver el templo destruido o profanado es algo terriblemente grave, terriblemente
quebrado significa que estaba muy triste. Muy triste. Pero ahí el ángel le dice a Daniel que esa visión será para muchos días más. Porque en ese momento él estaba en el reinado de Belsasar. Entonces está Babilonia, que reinó Nabucodonosor, después Belsasar. ¿Cierto? Belsasar profanó los utensilios del templo, ¿cierto? Y vino una mano y escribió en la pared, ¿cierto? Y en esa misma noche muere Belsasar. Y ahí toma el control Los medos. Darío, los medos. Pasan los medos y toma Ciro, el Persas. persa, el control. Y dando Ciro el control, ¿qué viene después? Y ahí es donde regresa a Y la ahí casa donde de está- Judá. No, y ahí donde está. Sí, bueno, Ciro hace volver a la casa de Judá, 42.000 judíos vuelven a Jerusalén y comienza la reconstrucción del templo. Bueno, después con Nehemías, Esdras, empieza a retomar lo que es la enseñanza de la Torá, Claro. todas las cosas, ¿ya? Y entonces después se produce el choque entre el carnero, que tenía un cuerno pequeño, y El macho cabrío. el macho cabrío, que viene siendo Grecia. Destruyen a los medos, destruyen a los persas, y se queda el macho cabrío. Pero estando el macho cabrío en su mayor esplendor, muere, y él deja a sus 4 Generales. generales, cada uno encargado de una región, y son echados en el 168 antes de Yeshua por los macabeos. Cuando se unen a Roma, ¿no? Claro. Ah, sí. Por unión de Roma, porque si no, no. Sí. Y el templo, el segundo templo, se termina de construir 20 años antes que Yeshua nace en Belén de Judea. En Amén. Belén, Efrata, Amén. ¿cierto? Y antes y después que Yeshua muere y resucita, en el 4031, viene Roma en el 4068 y destruye el templo. Ese segundo templo, que fue santificado por el mismo Yeshua Mashiach en el pórtico de Salomón. Lo dice Amén. la palabra. Pero el que se haya destruido ese templo también es una profecía cumplida De y Yeshua. dicha por Yeshua en Mateo 24, Amén. que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Yeshua miró el Pero él templo. dice que él en 3 días va a reconstruir el templo, refiriéndose a que Yahweh y Yeshua es el que ha de venir, ¿cierto? Y el Todopoderoso. que es decir, él es pasado, digamos así, presente, futuro. Él es presencia presente, por eso su nombre en hebreo significa seré el que seré, es decir, él es siempre. Ayer, que ayer, es ayer, algo así. Asher, Ayer, Asher. ayer. Es decir, seré el que seré. Es decir, como dice ahí en Isaías 31, El que existe. desde la por sí. eternidad y hasta la eternidad te he amado. Porque Él siempre ha sido, siempre será El que existe desde el y siempre principio. seguirá por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mira, eso será. Y Él es uno. Aleluya. Porque Adonai Echad, Adonai no es. Amén. Y lo dice Yeshua en Marcos 12:38, cuando le preguntan cuál es el más importante y más grande de los mandamientos. Y él dice, Shema Israel, Amén. escucha Israel, Adonai, uno es. Y él era uno con el Padre.
pero por una terminología para que él se diera a entender al pueblo, porque hay que entender de que la Torá solamente lo tenían los ricos, la gente, porque en ese tiempo se escribía en rollos de cordero, y al precio actual tener una Torá en los tiempos de Yeshua era como tener una Torá, a ver, estamos hablando como de $100,000 actuales, en plata, porque era hecha en rollo de cordero. Y esas son escritas a mano. Y esas son escritas a mano, de derecha a izquierda, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y en la letra hebrea. Entonces, la gente común, así como nosotros, por ejemplo, uno trabaja en una farmacia, otro trabaja en un supermercado, esa gente común, así como nosotros, no tenía acceso a poder pagar $100,000 por una Torá. Entonces, ¿qué Torá recibían ellos? La Torá oral. Pero la Torá oral, ¿cuál es el problema? Es que cada uno le va poniendo, o le va agregando, o le va quitando del original. Las tradiciones. Porque es oral, pues. Porque Son lo que, por ejemplo, interpretaciones. él entiende, no es lo mismo que entiendo yo. ¿Me entiendes? Y así, pues. Interpretaciones de los Claro, son maestros. interpretaciones, por eso se llama la Torá oral y la Torá escrita. La Amén. Torá escrita es una sola y permanece para siempre. Pero la Torá oral es donde ahí donde viene el enemigo y empieza a tergiversar las cosas. Mi hermano Y se me pierde el consulta, original. ¿Ah? ¿algún día aparecerá la Torah original? Sí, pues la Torá fue descubierta por Ron Guaya en 1982 y él sacó una muestra. Está debajo del monte de la Calavera, donde Yeshua murió en la cruz. Cuando viene el soldado romano y le traspasa el costado, salta agua y sangre, y esa sangre es derramada por el madero. Viene un terremoto, se parte la piedra y la sangre cae, y abajo está el arca de la alianza. No, pues la hermana está hablando acerca de la Torá, no del arca. Dentro del arca de la alianza está la Torá, ahí está la Torá, ¿verdad? que recibió Moisés. Con la vara de Y Aarón. cuando estén los testigos en Israel, que van a estar 3 años, 42 meses. Pero no sacaron la Torah, no solamente No, porque sacaron la sangre. no, porque ahí hay 4 ángeles protegiendo el arca. Claro. Y solamente va a ser vista cuando resuciten los testigos, que son Moshe y Elías, y ellos van a resucitar en Sabbat, en año sabático, y ese Sabbat va a ser el Natsal. Ese mismo día va a ser el Natsal. Recuerden que el próximo año sabático es el año 27. 27. Porque el 20 fue año Pero ahora sabático. también estamos en año sabático. No, ya no. Ya En el 2027. No, el 2020. Porque cada 7 años, Ah, ya. son 6 años, el séptimo es Sabático. Sí, sabático. sí. ¿Por qué? Porque el Señor se enojó contra la casa de Israel. Bueno, la casa de Israel se paganizó, fue a adorar a otros dioses, le dio vuelta al Señor, se olvidaron de él. Jeremías lo dice: y aunque este pueblo se lave con lejía, no puede estar delante de mi presencia. Lo dice Jeremías. Ni aunque se pare Moisés o Daniel o alguien acá adelante, yo no, los que iban eso, por eso el Señor le dio. Lo dice Jeremías 3:6, ¿cierto? Cuando le expliqué lo del árbol de Navidad y la adoración a Tamuz. Por eso el Señor les da carta de divorcio a la casa de Israel, porque ellos empezaron a hacer el pino y adornarlo y adorar a Tamuz. Por eso no hay que celebrar fiestas paganas, ninguna de ellas. Ninguna. Debemos guardar las fiestas de Yahweh. Están Amén. en Levítico 23. Aleluya.
Y ahora el 11 de marzo es Año Nuevo. Luego viene el Pesach. Ese mismo día, ¿no? Es Pesach. No, 15 días después. Lo que, Está el Año Nuevo y 15 días después el Pesach. el 15. Mes de marzo, ¿no? Este marzo, el 11 de marzo es Año Nuevo. 15 días después es Pesach. Pesach. Y después la semana de Ahí los es panes sin el pan levadura. Y ahí comienza el otro día Hamasó, que son 7 días. Pero una semana antes hay que sacar todo lo que esté en la casa que sea levadura. No hay que tener nada en la casa que sea levadura. Y comer 7 días panes sin levadura. Hay que comer cordero, hay que comer lechuga escarola con sal. No, recordando nada de levadura. lo que pasó el pueblo, nuestro pueblo, Agua con sal. nuestro pueblo en el Espinacas. en el desierto. Porque ¿qué estamos celebrando en Pesach? La salida de Israel de Egipto. Las hierbas amargas, ¿no? Y Y el la agüita con Tío, sal para... Recuerdo que en Jeremías decía que, bueno, Jesús decía, Se trae agua un poquito llegará el allá. día en que cuando Ahí el está. príncipe llegue, ya no se dirá más, viva, viva Yahweh que hizo salir a los hijos de Egipto, sino se dirá, viva Yahweh que hizo descender a los hijos de Israel de entre las Occidente, naciones, de de entre entre las todas naciones. las naciones. Amén. Aleluya. Aleluya. Exactamente. Así va a ser. Así va a ser, exactamente. Ya, entonces, para terminar, la idea. Ahora, por ejemplo, recuerden que a Ezequiel el Señor le llamaba hijo de hombre, a Daniel le llamaba hijo de hombre, y a Yeshua también se le decía hijo de hombre. Pero ¿qué Amén. significa hijo de hombre? Que nosotros venimos de Adán. Amén. Adán. Hombre es Adán, Hombre es Adán. O Adán es hombre. hijo de Adán. Mire, vamos a Lucas 3. Lucas 3 del 23 al 38 está la genealogía de Yeshua. Pero, para que ustedes me entiendan, está descrita desde Yeshua hacia terminar con Adán. Pero si ustedes leen del 38 hacia el 23 van a entender que hijo de Dios, Lucas 3. hijo de Yahweh, ¿quién era? Hijo de Adán. Adán, o Adán, ¿cierto? Que el primogénito de Adán era Caín, pero como Adán pecó, Caín era el hijo del mal. Y Abel era el hijo del bien. Pero ¿qué pasó? Caín mató a Abel. Entonces la descendencia limpia, santa y pura se cortó. Pasaron 120 años y Adán con Eva tuvieron a Set. Entonces Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos a Cainán Lucas. y 23 Cainán digo, ¿no? a ¿verdad? Mahalael, Jared, sí, Lucas 3 del 23 y así. Y llegamos a Yeshua. Y Amén. Yeshua llegamos a Adán. Y por eso a Yeshua le decían hijo de hombre. Hijo de Adán. Amén. ¿Entiendes? Esa es la genealogía.
Dice que así como en Adán todos murieron o todos mueren, en Yeshua todos serán vivificados. Claro. ¿Por qué? Yeshua Porque es él tipología de Adán. La primicia. Amén. El Por eso primogénito nosotros también de en esta todos. fiesta celebramos Bikurim, que es la primicia, Primeros frutos. que es la resurrección. Él es el primero que ha resucitado. ¿Ustedes se han preguntado, antes de Yeshua, hubo alguien que haya resucitado? No. A Lázaro. La hija de No, pero- Jairo. Pero No, antes, pues antes de... No, pero estamos hablando Antes porque de la llegada de él Yeshua. tenía que Por eso. resucitar primero porque es la primicia. No Él es antes. el primero entre muchos. No, pues en el sentido de ¿por qué Yeshua a la hija de Lázaro no le dice que está muerta? ¿Qué le dice? Está Duerme. dormida. Está dormida. ¿Qué le dice a Lázaro? Está dormida. Despierta. Le dice despierta. Despierta y levántate. No le dice que está muerto. No. ¿Entiendes? Por eso hay que saber leer bien la palabra. Porque una palabra te revela todas las cosas. Pero si cambiamos algo, es otra interpretación. Amén. Porque claro, la gente dice, sí, se murió porque lo envolvió en manzana y ya está en la tumba, ¿cierto? María y Marta, que eran las hermanas de Lázaro, estaban llorando, le dijo, pero Yeshua, ¿cómo te demoraste? Porque Yeshua era profeta, ¿cierto? Y era Cohen. Y los Cohen no podían estar cerca de un muerto. Por eso él se demoró 4 días. Y él mandó a los discípulos y a Marta y a María a que ellos corrieran la piedra. Y él de una distancia de aquí a allá le dijo, despierta, levántate y anda. ¿Entiendes? Entonces él estaba durmiendo, igual que la hija de Jairo. ¿Qué le dijo a la hija de Jairo? Despierta con él. Despierta, corderito, le dijo. Y la hija de Jairo despertó. Después que Yeshua resucita y asciende al cielo y se sienta a la diestra de Yahweh el Padre, los discípulos, los Talminim, comienzan a hablar de la resurrección y empiezan a hablar de lo que es ¿cómo se llama? Resucitaron a Dorca, por ejemplo, ¿cierto? Pedro oró y resucitó Dorca. Anunciar las buenas nuevas del Se reino. cambia la palabra, se cambia la palabra, El testimonio, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque aquí el centro es Yeshua. Amén. Volviendo a Mateo, y con esto termino, Mateo 17. Usted ha leído en Gálatas que en Gálatas se llegó a un acuerdo entre los discípulos y los creyentes en Yeshua, porque acá está, ¿quién está? Está Pedro, Kefas, Jacobo, que era Santiago, y Juan, ¿cierto? Y Johanán. Y en Gálatas sabe que ellos llegan a un acuerdo y dice, ya, Jacobo, Juan y Pedro van a ir a predicarle a los judíos en medio de los gentiles. Y Pablo, Saulo y Bernabé le van a predicar a los gentiles. Amén. Y entonces Y entre los gentiles a los dispersos de la casa de Israel. a los dispersos. Exactamente, a los dispersos de entre medio de los gentiles de la casa de Israel. ¿Amén? Amén. Ya, el próximo Amén. sábado vamos a estudiar el capítulo 9. Y voy a dar un adelanto. El capítulo 9 está en el tiempo de Darío,
que es el rey de los Medos y que está reinando a los caldeos. Que eso significa que todavía no hay destruida Babilonia. Porque los caldeos son los babilónicos. Y Daniel aquí hace una oración pidiéndole el retorno de la casa de Judá a Jerusalén. Amén. ¿Ya? Eso. Amén. Entonces, lo importante ahora que el anti-Mashiach, que es el hijo de perdición, el inicuo, viene de la tribu de Dan, se va a hacer pasar como uno de las tribus para engañar a la casa de Judá, y solamente él se va a revelar cuando le queden 42 meses nomás. Y entonces el Señor nos va a guardar, nos va a proteger, pero siempre hay que estar atentos a todo lo que esté sucediendo, pero lo más importante es amar a Yeshua y guardar los mandamientos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por Amén. tu revelación. Gracias, Padre. Espero que a los hermanos que están ahí escuchando en toda la transmisión le haya quedado claro lo del ternero, lo del macho cabrío y lo que ha pasado a lo largo de la historia, y que haya sido de bendición, de revelación, sabiendo que Yeshua el Mashiach es la roca de nuestra salvación. Y lo más importante es saber que Shema Israel, que Adonai uno es, Adonai Yahweh uno es. Y que gracias a su inmensa misericordia y amor, nosotros hemos hecho Teshuvá, hemos recibido el Ruach HaKodesh, y ahora nosotros no vivimos por la ley del pecado y de la muerte, sino que ahora dentro de nosotros mora el Ruach HaKodesh, que es la gracia, y tenemos fe en Yeshua, tenemos la justicia de Yeshua y tenemos la ley del Mashiach, que nos lleva a confirmar la Torah de Yahweh. Y eso es lo más importante, lo más hermoso, ser guiados por el Ruach HaKodesh. De esta manera no caer en el error de los tiempos en el que estamos, porque estamos en el tiempo de la iglesia, de la cristiandad de la Odisea, donde la gente es fría y es caliente, y es fría y es caliente porque no toma decisiones de injertarse. Les animo, hermanos, a que se injerten en Israel y sean parte de Israel, y que puedan, Señor, en donde estén, en sus hogares, en sus lugares donde estén, guarden los mandamientos de Yeshua, de Yahweh Seba, no las ordenanzas, porque ahora en Yeshua Mashiach somos un solo pueblo. Amén. Ya no está la casa de Israel, la casa del pueblo, somos Israel, todos somos Israel. Pero lo más importante es haber nacido de nuevo, y Aleluya. haber recibido el Ruach HaKodesh, Aleluya. haber sido sellados por el Ruach HaKodesh. Y Así el es, Ruach Padre. HaKodesh les va a guiar a toda verdad. Y la verdad es Yeshua el Mashiach, nuestro Santo Maestro, y Amén. Yahweh Sebaot y su Torah, sus instrucciones. Aleluya. Y debemos obedecer sus instrucciones, sus mandamientos, y no mandamientos de hombre ni ordenanzas, solo los mandamientos, porque el que es
guiados por el Ruach HaKodesh, en nosotros no hay ninguna condenación, porque por medio de la sangre de Yeshua el Mashiach hemos sido redimidos de todas nuestras pecados, nuestras iniquidades, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así que solamente por medio de Yeshua el Mashiach tenemos acceso al Padre. Aleluya. Amén. Así Aleluya. que gracias, Amén. Padre, por tu palabra. Y gracias, Padre, por toda la casa de Israel, que tú estás despertando. Así es, Que tu Padre. palabra dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con tu santo Ruach HaKodesh. Te Amén. pido, Señor, que cada semana más personas sean despertadas a través de sueños, de visiones, a través de la palabra que nosotros estamos entregando, para que muchos, millones y millones de personas en toda la tierra se injerten al olivo natural, que es Israel, y salgan del olivo silvestre, que es manejado por el enemigo. Nosotros ahora estamos en el olivo natural y somos creyentes en Yeshua Mashiach y estamos injertados en el olivo natural y somos Israel. Aleluya. Israel es uno solo. Así como Yahweh Sebaot es uno, Israel es un solo pueblo. Aleluya. Amén. Bueno, gracias, Padre amado, por tu palabra y tu revelación. En nombre de Yeshua el Mashiach, Santo Maestro, amén. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Tengo bendiciones. Estén bien. Hermanos. Sí, sí, sí.